Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a una clase de administración. El día de hoy veremos o terminaremos de ver la naturaleza de la planeación, donde abordaremos los temas de la supremacía de la planeación y la generación de planes y la eficiencia de los planes. También abordaremos el siguiente punto, que sería características de la planeación, donde examinaremos lo que es la unidad, la continuidad, la precisión y la penetrabilidad. El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan y puedan manejar la naturaleza de la planeación, tomando en cuenta los principios de supremacía, la generación de planes, la eficiencia que nos podrían entregar estos planes. Y también que manejen, que conozcan las características de la planeación, que son estas cuatro fundamentales: unidad, continuidad, precisión y penetrabilidad. Que sepan por qué son importantes dentro de un proceso administrativo en la etapa de planeación. Entonces, vamos a empezar. La naturaleza de la planeación y las características de la planeación, que son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Naturaleza de la planeación, tomando en cuenta supremacía de la planeación, generación de planes, eficiencia de planes. Y características de la planeación, los cuatro puntos: unidad, continuidad, precisión y penetrabilidad. Comencemos con la naturaleza de la planeación. La supremacía de la planeación. Puesto que las operaciones administrativas en la organización, integración de personal, dirección y control se han diseñado para respaldar el logro de los objetivos de la empresa, es lógico que la planeación proceda a la ejecución de todas las otras funciones administrativas. Aunque en la práctica todas las funciones se integran en un sistema de acción, la planeación es única en el sentido que implica establecer los objetivos necesarios hacia los cuales confluir el esfuerzo de grupo. Además, un administrador debe planear para saber qué tipo de relaciones organizacionales y actitudes personales se necesitan, junto con los cursos de acción que deben seguir los subordinados y las clases de controles a aplicar. Por supuesto, se deben planear todas las demás funciones administrativas si se quiere que tengan éxito. La planeación y el control son inseparables. Son los gemelos siameses de la administración. Cualquier intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto que no hay forma de que las personas sepan si van en la dirección correcta, el resultado de la tarea de control, a menos que primero sepan dónde quieren ir, parte de la tarea de la planeación. Por consiguiente, los planes proporcionan los estándares de control. Entonces, la supremacía de la planeación, lo que nos está diciendo en este texto, pues es que la supremacía como supremacía, algo que ya habíamos hablado, es lo primero que debemos hacer. Pues gracias a la planificación nosotros tenemos la organización, y luego la dirección y luego el control. Vimos una conceptualización aquí sobre los gemelos siameses de la administración, que sería planificación y control. De acuerdo, estoy de acuerdo con esta conceptualización. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe esta conceptualización sin dejar de lado a la organización y el control, que vendrían a ser dos pasos que están entre la planeación y el control. Así sean gemelos, entre los dos existen dos pasos adicionales: la organización y la dirección. ¿Ya? La supremacía de la planeación también es un dato que no se encuentra aquí. Algo que no está dicho aquí es el 80% del proceso administrativo es la planificación. El 10% es la organización, el 7% será la dirección, y el control será un 3%. Es el 80% porque gracias a la planificación yo organizo, con la planificación dirijo y con la planificación genero los estándares para el control. O sea, los otros, por más que sea su porcentaje mínimo, debemos entender que están ya tomados en cuenta dentro de la planeación.
Generación de planes. La planeación es una función de todos los administradores, aunque su carácter y alcance varía de acuerdo con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las políticas y los planes establecidos por la alta dirección. Si a los administradores no se les concede un cierto grado de libertad o discreción y de responsabilidad para planear, no serán verdaderos ejecutivos. Si se reconoce la generalización de la planeación, es más fácil comprender por qué algunas personas distinguen entre la elaboración de políticas, el establecimiento de normas para la toma de decisiones y la administración, o entre el administrador y el supervisor. Debido a su autoridad o posición en la organización, un administrador puede realizar más planeación o una planeación más importante que otros, o la planeación de uno puede ser más básica que la de otro y aplicable a una porción más grande de la. Sin embargo, todos los administradores, desde los presidentes hasta los supervisores de primer nivel, hacen planes. Incluso el jefe de una cuadrilla dedicada a la reparación de carreteras o de un grupo de obreros de una fábrica hacen planes en un área limitada y bajo reglas y procedimientos bastante estrictos. Es interesante observar que en los estudios sobre la satisfacción en el trabajo, un factor principal para el éxito de los supervisores en el nivel inferior de la organización es el grado de su capacidad para hacer planes. De acuerdo, en este punto estamos hablando sobre la generación de planes. Dentro de cada nivel gerencial, pues existe esta capacidad, la de desarrollar planes. No podemos realizar la actividad si no estamos planificando. De hecho, todos nosotros nos levantamos todas las mañanas y planificamos. Yo tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer eso. Es hacer un checklist. Bueno, eso es parte de la planificación. Son las necesidades, estoy haciendo un listado de pendientes que debo realizar. Entonces, gracias a la planificación, pues, vamos generando otros planes. Eficiencia de los planes. La eficiencia de un plan se relaciona con el grado hasta el que logre el propósito y los objetivos que se persiguen. Por otra parte, la eficiencia de un plan se mide por su contribución al propósito y los objetivos, menos los costos y otros factores necesarios para formularlo y operarlo. Un plan puede facilitar la consecución de los objetivos, pero a un costo innecesariamente alto. Los planes son eficientes si se logra el propósito a un costo razonable, cuando este se mide no solo en términos de tiempo, dinero o producción, sino también por el grado de satisfacción grupal o individual. Muchos administradores han seguido planes cuyos costos eran mayores que los ingresos que podían obtener. Por ejemplo, una aerolínea adquirió ciertos aviones cuyo costo excedía los ingresos. Algunas compañías han intentado vender productos inaceptables para el mercado. Un ejemplo es el de un fabricante de automóviles que trató de capturar cierto sector del mercado al subrayar los aspectos técnicos sin hacer mejoras competitivas en el diseño. Los planes incluso pueden hacer imposible el logro de los objetivos si ocasionan que un número elevado de personas de la organización se sientan insatisfechas o desorientadas. El nuevo presidente de una compañía deficitaria intentó reorganizarla y reducir gastos rápidamente mediante venta al mayoreo y despidos no planeados de personal clave. El temor, el resentimiento y la pérdida de moral resultantes provocaron un severo descenso de la productividad, lo cual impidió lograr el objetivo de dicho nuevo ejecutivo, de eliminar las pérdidas y obtener utilidades. Algunos intentos de instalar programas de evaluación y de desarrollo administrativos también han fracasado debido al resentimiento del grupo contra los métodos usados, independientemente de tratarse de programas básicamente sólidos. En este punto nos estamos refiriendo a la eficiencia que deben tener los planes, en el sentido de que pueden haber planes no todos los planes van a ser eficientes, por obvias razones. Ya me quiero ir a Perú, pero para irme a Perú primero me voy a ir a Colombia, voy a bajar por Brasil,
voy a llegar a Bolivia y de ahí me voy a Perú. Es un plan que no es para nada eficiente. O puedo irme directamente de aquí a Huaquillas, que es perímetro con aguas verdes, y cruzamos ese puente y estamos en Perú. ¿Qué resulta más fácil? ¿Cuál de los dos planes me funciona mejor? Tal vez el plan A estaba más estructurado, pero el hecho de que estaba más estructurado no quiere decir que sea eficiente. ¿Cómo puedo ver cuál de los dos es el más eficiente? Pues en este caso en el que gaste menos recursos, menos tiempo, y si los dos llegan al mismo objetivo, quiere decir que podría utilizar cualquiera de los dos. Entonces de ahí sí, a medir, a poner en una balanza la utilización de recursos. Los planes pues deben ser eficientes y no solo eficaces. No podemos olvidar que la planificación es una acción que llevamos a cabo para poder organizar nuestra intervención y como tal es un instrumento útil para conseguir alcanzar una serie de objetivos. A la vez es una herramienta dinámica porque está en continuo cambio y se modifica para lograr las mejoras deseadas a partir de la información que se va detallando con la planificación. Es decir, esta planificación no es un útil rígido, sino que es flexible para irse adaptando a todos los cambios o necesidades que se van advirtiendo con el análisis de la situación previa a la intervención. También podemos decir que la planificación es racional, porque se realiza de forma estructurada y objetiva previamente al diseño de la intervención en sí misma, para poder prever todas las posibles dificultades que ya son controlables en el momento y así alcanzar una mejor toma de decisiones al ir reduciendo las posibles incertidumbres con ella. Otra característica de la planificación es la eficacia, ya que nos permite alcanzar los objetivos que se han propuesto debido a que nos ayuda a organizarnos. Al mismo tiempo, la planificación es eficiente, porque gracias a ella conseguimos lograr esos objetivos con el mínimo coste posible en cuanto a recursos, no solo económicos, sino también personales o temporales, porque hemos podido organizar los más beneficiosos para nuestra intervención social. Lo siguiente que veremos serán las características de la planeación. La primera característica es la característica de la unidad. Esto es ser orgánica, abordar todos los planes de la organización al mismo tiempo y orquestarlos dentro de un plan general que refleje el espíritu y los objetivos de la misma. La coherencia y la cohesión entre los planes específicos es indispensable para el éxito. Todos los planes se realizan simultáneamente en una empresa, a pesar de tener cada uno sus propios objetivos. Deberán ser congruentes en sus fines y sus medios de tal manera que puedan ingresarse y acomodarse para formar un solo plan general. Las estrategias que implementa cada área de una empresa se deben realizar conforme a los lineamientos de un plan general. La unidad. Como unidad, estamos hablando de que la planificación debe demostrar esta unidad. No puedo yo, como área de marketing, planificar algo, el incremento de las ventas y que no se entere el área de ventas. Por lo menos deberían estar enterados. O que no se entere el área de producción y ellos no saben que tienen que subir la capacidad productiva o la cantidad de horas de trabajo. Ellos no saben. Pues es una falta de comunicación, pero esta falta de comunicación está también hablando de la falta de unidad. La unidad es fundamental dentro de una organización, sobre todo cuando vamos a hacer planificación. La continuidad. La planeación no es algo que se lleve a cabo una sola vez. Si bien muchas cosas quedarán definidas tras una primera etapa de planificación organizacional, pero continuamente se estará planificando, ya que continuamente se estarán desarrollando actividades nuevas, resolviendo problemas, expandiendo áreas, etc. Toda actividad debe siempre responder a un plan. La planeación es una actividad de los administradores que nunca termina. La planeación de estrategias es una actividad constante necesaria para mantener a la organización en funcionamiento. ¿Ok? Entonces lo que nos dice este primer texto, que sería que no es una cosa de una sola vez. Claro, habíamos conversado que
Cuando se hace planificación, se parte de un punto, que sería la misión, que es lo que soy ahora. Y tengo que llegar a otro punto, que sería la visión, que es lo que seré en 5 o en 6 años. Tomemos en cuenta que serían 5 años. Entonces, actualmente estoy aquí, en 5 años estaré acá. ¿Cómo llego de aquí para acá? Listo, eso es mi planificación. Pero dentro de 5 años, esta visión, actualmente, como ya estoy aquí, en esta época del tiempo, ya dejó de ser una visión, ahora es una misión. Es como soy ahora. Tengo que proyectarme 5 años en el futuro adicional. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer una nueva planificación. Y así tengo que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Los clientes cambian. Imagínense una empresa sin planificación en este mundo dinámico, en estos cambios tecnológicos, pues ya la mayoría de empresas ya no funcionan como antes funcionaban. Ahora ya incluso los zapateros funcionan con medios digitales que ustedes les dicen, quiero estos zapatos, y le mandan la foto del zapato. ¿Puede ser menos así? Sí. Y me los quiere entregar, claro, y le hago una transferencia. Ahora imagínense esta persona que no puede hacer eso. No le compro y busco otro que sí pueda. Y muchas empresas han perdido clientes por esto. Hay gente que no puede hacerlo. Y lo que hace es, sí, yo le hago. Claro, déjame ver cuánto me costaría, ya le voy a averiguar al maestro, no sé, ya, y averiguan a la competencia, hoy me podrías hacer estos, porque ellos no pueden, ¿me podrías hacer estos? Sí, te cobro unos $50. Chévere, ¿sabe que el maestro me dice que, o sea, en total le saliera $55? Bueno, me gané $5, yo sé que no es mucho, pero no perdí un cliente. ¿Ya? Y siempre me va a venir a buscar a mí y sobre todo, bueno, ya gané $5, preferir que no ganar nada, aprovechar todo tipo de clientes gracias a que aproveché estos cambios del mercado. Esto es un ejemplo simplemente para darnos cuenta que debemos de estar siempre prendidos en actividad con respecto al mundo que nos rodea, a la interfaz, a los cambios tecnológicos. Entonces la planificación es algo que se tiene que hacer cada 5 años, una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, el mercado va cambiando, las estrategias deben cambiar porque los clientes cambian. ¿Ya? Sigamos. Precisión. Los planes deben siempre ser precisos, o sea, ser lo menos vagos y difusos posible, para que a la hora de ponerlos en práctica no existan lagunas y agujeros que otorguen margen a la improvisación y al error. Los cursos de acción a seguir deben ser bien definidos, reduciendo en lo posible la improvisación y haciendo énfasis en la elaboración de planes desarrollados. Los planes de acción deben ser claros y concretos para reducir la posibilidad de errores. En este caso estamos hablando de que no debemos dejar nada a la suerte. Debemos construir todo lo necesario para evitar errores, sesgos informativos. Lo hacemos desde la planificación. No vamos a dejar un margen o agujeros, no vamos a dejar lagunas para que exista esta posibilidad de error. Por eso siempre los planes deben ser precisos, deben ir al punto, tampoco tienen que darse muchas vueltas. Una planificación debe tener más datos que pensamientos propios, ¿no? O que conclusiones. Está bien que se tengan conclusiones, pero necesito más datos, y con estos datos tomar decisiones en base a los datos. Con base a los datos se ha tomado la siguiente decisión: utilizar esta estrategia, punto. ¿Ok? Nada de que posiblemente, si es que esto ocurre, voy a utilizar esta estrategia, y posiblemente si ocurre lo de acá, voy a utilizar la de acá. Bueno, pues se puede hacer eso bien definido, sistematizando en el caso de ocurrencia, pero tratar de hacer lo menos vago posible. O sea, si yo digo, si pasa A, decido B; si pasa C, decido D. Pero nada de que A puede ser B, o podría ser C también. A veces podría ser D. No, ahí hay que dejar una decisión tomada. Penetrabilidad. Los planes no deben considerarse una camisa de fuerza para la organización, sino que deben tener margen para incorporar información obtenida en el camino, y deben ser lo suficientemente flexibles como para afrontar situaciones inesperadas sin perder del todo su espíritu y su rumbo.
Esto incluye la consideración del personal no jerárquico en toma de decisiones. La planeación no es una actividad exclusiva de los niveles jerárquicos superiores, más bien la actividad de formular planes es obligatoria para todo ejecutivo dentro de su área específica de trabajo. La planeación estratégica recae tanto en los niveles jerárquicos como en los responsables ejecutivos. Estamos hablando de que los planes no deben considerarse, pues, una camisa de fuerza, más bien deben ser maleables, en el sentido de que se puede ir cambiando antes de ejecutarlo, porque ya sabemos que una vez que un plan esté ejecutado es lo más cercano a la irreversibilidad, o sea que sea irreversible. No podemos darle reto, sobre todo si es más estructurado, ya, a menos que pase alguna cuestión como una pandemia, pues podríamos retomar un nuevo plan y eliminar el en el que estábamos. Deben tener margen para incorporar información obtenida en el camino. Claro, con esto voy enriqueciendo el plan. Es desde aquí hasta acá, son 5 años y en el año 2 asomó algo que me va a ayudar a enriquecer el plan. ¿Ok? Entonces sí, esto quiere decir que puedo ir incorporando nueva información a nuestro plan. Les agradezco mucho por la atención prestada. Nos estaremos viendo otro día. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que sigamos viendo los videos, realizando las tareas y nos estaremos poniendo de acuerdo para la siguiente clase. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Hasta luego. La planeación es importante en el proceso administrativo, ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo porque ella determina todas sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, sienta las bases de toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes, y que lo que busca es optimizar la actuación de la empresa o de la organización para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice que la planeación, al igual que los otros elementos del proceso administrativo, implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar no solamente el futuro, sino el presente de la empresa, y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias, las tácticas, la parte operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como por ejemplo qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Es cuando tenemos el inicio del negocio, cuál es el negocio, qué es lo que vamos a hacer.
¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica 4 cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, ese logro que quiere alcanzar la organización. Recordemos que pues, los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión. La selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que tenemos es el principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido. Cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia en cualquier fase de la planeación. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrla. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograr las metas propuestas. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad en los planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etc. Bien, recordemos que la planeación forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo junto con la organización. ¿Y por qué? Porque como habíamos hablado en alguna ocasión,
necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para el logro de los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel de la empresa, a nivel institucional, qué tipo de planeación tenemos. La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado. Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea en la parte institucional o en el nivel alto o en el nivel gerencial, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado, es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o área. El tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento, a cada conjunto de recursos por separado, es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, a nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. En cuanto pues a la amplitud, es microorientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica, la táctica y la operacional. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso. Y son diseños que nos van a decir qué es lo que debemos de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser tenemos los que son los de propósito, que apuntan a la función o a la tarea básica. Los que están relacionados con el alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etc. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas, que tienen que ver con la relación del tiempo y de las actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas, que orientan el pensamiento de la organización.
y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Comencemos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Las estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco, de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas, el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a lo que la organización en particular así considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados esperados expresados en términos numéricos, es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación para ver si será rentable, la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, bueno, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si el negocio se va a hacer, si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, mas no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes que se apoyan en un presupuesto, es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su interpretación. Por ejemplo, no fumar. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos planeación administrativa, concepto, elementos, proceso y tipos. Así que si te gusta este contenido, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora, empecemos. Habíamos aprendido en un video anterior las 4 etapas de la administración. Estas son planeación, organización, dirección y control. Si aún no lo has visto, te invito a verlo para tener un panorama más claro de lo que aprenderemos el día de hoy. Hoy desarrollaremos planeación administrativa, concepto de la planeación, objetivos de la planeación, principios de la planeación, elementos de la planeación, proceso de planeación, tipos de planes y técnicas de planeación. Concepto de planeación. El proceso de planeación es una herramienta para administrar nuestras relaciones con el futuro. Es una aplicación específica del proceso de decisión. Las decisiones que de alguna manera buscan influir en el futuro son decisiones de planeación. La planeación es la etapa de fijación de objetivos, estrategias y políticas organizacionales que debe desarrollar una empresa, considerando siempre sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Objetivos de la planeación. Los objetivos de la planeación son propiciar el desarrollo de la empresa, reducir al máximo los riesgos del negocio, maximizar el aprovechamiento de los recursos y del tiempo.
Principios de la planeación. La etapa de planeación debe poseer los siguientes principios. Flexible. El plan debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios que registren dentro de la organización. Racional. Las decisiones deben tomarse a partir de la lógica y la razón, no según las emociones y los valores. Preciso. El plan debe ser exacto. Cualquier error puede repercutir en el resto de las funciones de la organización. Limitación. El plan debe ser diseñado considerando que ante cada decisión se debe establecer el factor limitante que puede impedir la concreción de los objetivos. Factible. Todo plan debe ser realista, diseñado en base a la experiencia, a hechos concretos y a los recursos disponibles. Elementos de la planeación. Los elementos de la planeación son los datos sobre la empresa que hará posible el desarrollo de un plan de acción. Visión. Es denominado el sueño de la empresa. Es una declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo. Misión. Describe el rol que desempeña actualmente la organización. Su propósito es el logro de la visión. La misión es la razón de ser de la empresa. Valores. Es el conjunto de principios por los que rige la organización empresarial. Objetivos. Son los fines más específicos que la visión. Estrategia. Son las acciones que permiten canalizar esfuerzos para cumplir los objetivos. Políticas. Son normativas y decisiones que orientan el trabajo de cada área. Recursos. Son todos los recursos que conforman la organización, tanto humanos, materiales o infraestructura. Presupuesto. Es el capital con el que cuenta la empresa y los gastos tanto fijos como eventuales. Proceso de planeación. El proceso de planeación comprende de 3 etapas principales: datos de entrada, procesamiento de datos y elaboración de planes. Los datos de entrada son información sobre el presente, pasado, futuro del ambiente externo y de los sistemas internos de la organización. Estos datos muestran necesidades, amenazas, oportunidades o una situación con la que se debe lidiar comúnmente. Son ejemplos de datos de entrada: informes sobre los niveles de insatisfacción dentro de la organización, pedidos o solicitudes hechas por los clientes, cambios en la legislación, programas o política del gobierno. Procesamiento de datos. Procesar datos de entrada significa transformar la información para producir nueva información para tomar decisiones. El procesamiento de datos es el núcleo del proceso de planeación. Los datos de entrada se transforman por medio de la interpretación del significado de la información, la identificación de opciones para lidiar con las necesidades, amenazas, oportunidades o situaciones previsibles del futuro, la evaluación de las opciones. Preparación de un plan. El resultado final del proceso de planeación debe ser la preparación de planes, que posteriormente se deberán ejecutar. Por lo tanto, es importante procesar información precisa y auténtica. En esencia, un plan es una guía para la acción en el futuro. Establece a qué situaciones debe llegarse, lo que tiene que realizarse para arribar a ella y los recursos que se deben aplicar en ese esfuerzo. Tipos de planes. Los planes pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Uno de los criterios más relevantes para los administradores es el nivel de permanencia, que los clarifica en 2 tipos: planes temporales y planes permanentes. Planes temporales. Los planes temporales son los planes que dejan de existir cuando se logran alcanzar los objetivos planificados. Por lo general, los planes temporales contienen decisiones no programadas. Son ejemplos de planes temporales el calendario de un curso, el cronograma de construcción de un inmueble, el presupuesto de una campaña publicitaria. Planes permanentes. Los planes permanentes son los planes que perduran en el tiempo, contienen las decisiones programadas que deben utilizarse en situaciones predefinidas. Son ejemplos de planes permanentes las políticas, los procedimientos y ciertos tipos de objetivos como la definición del negocio o la misión de la empresa. Técnicas de planeación administrativa. Las técnicas de planeación ayudan a lograr los objetivos a través de la toma de decisiones más adecuadas. Las técnicas de planeación pueden ser cualitativas o cuantitativas. Técnicas cuantitativas.
Estas técnicas presentan la aplicación de métodos racionales, matemáticos y lógicos. Esto implica estudiar el modelo matemático establecido por la técnica. Por ejemplo, investigación de operaciones, redes CPM, redes PER, árbol de decisión, diagrama de Ishikawa, etc. Técnicas cualitativas. Estas técnicas presentan métodos no matemáticos basados en confrontaciones, comparaciones, consensos, entre otros. Por ejemplo, círculo de calidad, tormenta de ideas, cinética, etc.